En la costa norte de Francia, frente a las aguas frías del Canal de la Mancha, existe un lugar que parece sacado de un sueño. Una isla rocosa, un monte en medio del mar, una silueta que de día domina el horizonte y de noche parece levitar. Ese lugar, que hoy conocemos como Monte de San Miguel, tuvo un nombre simple y desconocido antes de convertirse en su santuario: Mont Tombe, o el Monte Tumba. Era el año 708 después de Cristo. Normandía estaba naciendo como región cristiana. Los pueblos celtas convivían con romanos y francos, y los obispos buscaban señales, lugares en los que levantar iglesias, abadías, monasterios, en fin, pedazos de cielo en medio de la tierra. El obispo de Avranches, en San Auberto, era un hombre culto, prudente y profundamente espiritual. Vivía con el deseo secreto de dedicar un templo a Dios en algún lugar especial, pero no sabía dónde, hasta que una noche algo cambió. La tradición cuenta que en sueños el arcángel Miguel se le apareció, no como imagen vaga, no como sombra, sino claro y directo. Le pidió que construyera un santuario en la cima del monte. Auberto despertó por la mañana con el corazón muy acelerado, pero pensando que tal visión pudo haber sido fruto del cansancio o de sus propias preocupaciones. Aunque la segunda noche el sueño regresó, otra vez San Miguel apareció y le pidió lo mismo: levanta un templo en mi honor en la cima del monte. Aubert se resistía. ¿Cómo construir en aquella roca aislada que, según las mareas, a veces estaba rodeada de arena y otras veces completamente rodeada de agua? ¿Cómo explicar una revelación así sin prueba alguna? La duda le pesaba, pero la lógica le frenaba. Y mientras se debatía entre duda y lógica, llegó la tercera noche y la aparición de San Miguel Arcángel fue muy distinta. Según la tradición, esa noche San Miguel acudió con poder. No le habló, no insistió con palabras. Puso su dedo en la frente del obispo y lo tocó. Ese toque no fue suave, fue firme, fue marca, fue mandato. Cuando Auberto despertó por la mañana, sintió un dolor agudo y al palpar su frente encontró una hendidura. No era un golpe común, era una marca física. Aubert ya no dudó. Era una señal del cielo. No pidió permisos humanos, sino que pidió herramientas, y comenzó la obra. La obra de Aubert no fue fácil. Las condiciones eran extremas: vientos feroces, acceso limitado y la constante amenaza de las aguas. Pero la fe fue más fuerte. En aquel lugar difícil, rodeado de mares impredecibles que suben y bajan con rapidez, se levantó el primer santuario dedicado a San Miguel en Francia. Aquel pequeño recinto de oración marcó el inicio de uno de los lugares más visitados, venerados y misteriosos de Europa. Y a lo largo de los siglos, monjes benedictinos se establecieron allí, convirtiendo el humilde santuario en una abadía monumental, una ciudad celestial tallada en piedra, suspendida entre el cielo y el mar. La abadía creció como castillo celestial, con arcos, torreones, criptas y claustros. El santuario llegó a ser fortaleza espiritual y militar, porque el monte tenía una ventaja: cuando la marea subía, el agua lo rodeaba completamente, protegiéndolo de invasiones. Durante la Guerra de los 100 años, mientras los ejércitos ingleses devastaban Normandía, el monte de San Miguel resistió. Fue asediado una y otra vez, pero jamás conquistado. Los cronistas medievales decían: Miguel protege su monte con las armas del cielo y las mareas de Dios. Reyes, peregrinos, nobles, soldados, mercaderes, todos acudían al monte de San Miguel para pedir victoria, para pedir justicia, para pedir sanación. Llegaban exhaustos, cruzando arenas traicioneras, cuidándose de no andar en marea alta, pero convencidos de que lo que estaba arriba del monte escuchaba. Hoy, el monte de San Miguel es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Sus muros respiraron siglos de oración.
Sus campanas tocaron en pestes, guerras, coronaciones y amaneceres. Y desde el año 2001, una fraternidad monástica volvió a habitar el monasterio, devolviendo al monte su voz sagrada, su silencio en la noche y su incienso al amanecer. Pero hay algo que pocos conocen. El cráneo de Auberto, el obispo que vio a San Miguel, todavía existe y aún conserva el agujero en el hueso frontal donde, según la tradición, el arcángel dejó su marca. No es metáfora, es objeto, no es un cuento, es reliquia. Puedes verlo en el tesoro de la Catedral de Abranches, puedes mirar esa hendidura y pensar, un ángel tocó aquí y dejó su huella, pero no un ángel cualquiera, el arcángel San Miguel, el glorioso príncipe de los ejércitos celestiales. El monte San Miguel no es solo arquitectura impresionante, es una huella divina en piedra, agua y hueso. Y hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez San Miguel te toque a ti también, no en la frente, sino en el corazón, indicándote dónde construir tu santuario interior, porque los ángeles siguen hablando y los obedientes seguimos escuchándolos y seguimos construyendo. El monte San Miguel se convirtió en uno de los 3 grandes centros de peregrinación de la cristiandad medieval, junto con Santiago de Compostela y Roma. Reyes, nobles, caballeros y campesinos acudían desde toda Europa, atravesando peligros, para orar ante el santuario del Arcángel. Allí se copiaban manuscritos, se enseñaba teología y se forjaba una espiritualidad centrada en la lucha contra el mal, la defensa de la fe y la esperanza en la protección celestial. En 1979, la UNESCO declaró el Monte de San Miguel Patrimonio de la Humanidad, reconociendo no solo su valor arquitectónico, sino también su profunda significación simbólica. Y desde el año 2001, comunidades monásticas, primero los monjes de la familia de San Benito, luego las monjas de la Fraternidad de Jerusalén, han retomado la vida contemplativa en la abadía, restaurando su vocación espiritual original. Y cada 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel, miles de fieles vuelven a peregrinar al monte, cantan himnos, encienden velas y recuerdan aquella noche del año 708 en que un obispo soñó con un ángel y el cielo respondió. Y esta historia no es leyenda, está respaldada por documentos eclesiásticos, por la existencia física de la reliquia de Auber, por la continuidad ininterrumpida del culto en el lugar y por siglos de testimonios históricos. El monte San Miguel sigue en pie, no solo como monumento, sino como signo, una montaña que se alza sobre las aguas del mundo, guiada por la espada luminosa del arcángel que vence la duda con la certeza del milagro. Y concluimos este capítulo con una oración final al glorioso arcángel San Miguel. San Miguel Arcángel, guardián de los montes sagrados, tú que dejaste marca en la frente de un obispo y levantaste un templo entre mares y cielos, guíame a construir mi fe en el punto exacto donde tú me llamas, y deja tu marca poderosa no solo sobre mi frente, sino sobre mi alma. Protégeme a mí y a mi familia, por siempre. Amén.